Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bianca Judith López Ruiz, estudio la carrera de Gestión y Dirección de Negocios. Hola, mi nombre es Uriel Giret Domínguez Cruz y estoy en la carrera de Gestión y Dirección de Negocios. Me llamo Luis Alberto Escribano Flores y estudio la carrera de Gestión y Dirección de Negocios. Hola, mi nombre es Carla Evelyn López Patraca y estudio la carrera de Gestión y Dirección de Negocios. Hola, mi nombre es Salvador Ramírez Nájera, estudio Gestión y Dirección de Negocios de primer semestre. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana Karen Ramírez Salvador, soy parte del equipo número 6 de la carrera de Gestión y Dirección de Negocios, Facultad de Contaduría y Administración. Les vamos a presentar un proyecto pedido por el maestro Carlos Romero, que son las partes de un CPU. El chasis de la computadora es una estructura metálica rectangular diseñada para ser colocada sobre una superficie sólida, la cual se encuentra protegida por cubiertas de plástico, de vidrio, fibra, etc. Vamos a empezar por las partes externas del CPU, las cuales son las entradas de USB, que se pueden clasificar de entrada y salida de información. Al lado de ellas se encuentra lo que son la entrada de audífono y voz. Esta es una de salida y esta es de entrada. También se encuentra lo que es el disipador de calor, que está por esta parte y acá adentro, y el botón de encendido y apagado, al igual que lo que es la entrada de DVD. Bueno, vamos a explicar lo que son los puertos seriales que se encuentran de este lado. Los puertos seriales aquí podemos conectar como son impresoras. Bueno, ¿qué son los puertos seriales? Estos son puertos que funcionan con un chip llamado WAR, que es un controlador de serie. El término serie quiere decir que la comunicación con este tipo de conectores se realizan solo en una dirección de envío o recepción de datos. Bueno, continuamos con lo que son los puertos USB, los que podemos observar aquí de este lado. Este tipo de puertos son de gran velocidad con una forma alargada y estrecha, como podemos observar. Este puerto nos sirve para entrada y salida de información, datos, etc. Continuaremos con los que son los puertos mini jack, que son estos dos que encontramos en esta parte. Estos pueden ir incluidos también en la placa base y suelen ser estéreo, siendo los más habituales que son los de entrada y o salida de línea, entrada de micrófono y la salida de altavoces. Este tipo de conector es el estándar más extendido entre los dispositivos de audio portátiles, que son los Dixman, los reproductores de MP3, las grabadoras, etc. y son ordenadores. De esta manera pasamos a lo que son los conectores VGA, que se encuentra en esta parte, y es un conector estándar de la tarjeta gráfica. Es de 15 pines y se utiliza para conectar el monitor. Al lado de él se encuentra lo que es el conector para el mouse y para el teclado, que son unas herramientas muy básicas para poder tanto manipular la información que entra y sale. Ok, ahora le vamos a hablar de lo que es un microprocesador, que esto es algo similar a lo que es una computadora digital. Esto se debe a que ambos realizan operaciones bajo un programa de control. El microprocesador lo podemos encontrar en esta parte de aquí, este cuadrito negro que lo vemos aquí, y este tiene varias partes, lo que es el encapsulado que impide el deterioro del microprocesador recubriendo la oblea del silicio. Otro es la memoria caché, que es ultra rápida y que emplea el microprocesador para tener mejor alcance de datos y no recurrir a la memoria RAM. El coprocesador matemático realiza operaciones matemáticas. Y por últimos tres es registro, memorias y puertos de salida y entrada de cable. Bueno, yo les voy a hablar sobre el disipador de calor, que se encuentra al lado del disco de la unidad de CD, que se encuentra aquí. Un disipador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos.
y su funcionamiento se basa en la ley cero de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente. A mí me tocó hablar sobre el disco duro que se encuentra por debajo de la unidad de CD. El disco duro es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos. Bueno, al lado del disipador de calor se encuentra lo que es la fuente de poder. La fuente de poder es el sistema que otorga la electricidad imprescindible para alimentar a los equipos como los ordenadores o computadoras, generalmente en las PCs de escritorio. Les voy a hablar de la memoria ROM que se encuentra aquí. Si enfocamos un poco, la memoria ROM está en esta parte. ¿Y para qué sirve? Bueno, la memoria ROM es solo de lectura y se usa como principal medio de almacenamiento de datos en los ordenadores por ser una memoria que protege los datos contenidos de ella, evitando la sobreescritura de. Yo les voy a hablar de lo que es la memoria RAM. Esta memoria se encuentra ubicada en esta parte de aquí. Como dato, para la memoria RAM, a veces se satura, se llena y eso hace que nuestra computadora deje de funcionar. ¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestra memoria RAM está saturada? Es porque estas partes de aquí se comienzan a ver un poco sucias. Lo que tenemos que hacer es tomar un borrador blanco normal y limpiar estas partes de aquí, pero tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado, ya que si tomamos las partes de acá dañamos la memoria y eso podría hacer que deje de funcionar completamente. Ok, ahora les voy a hablar de lo que es el cable bus, que va conectado desde la unidad de disco duro que se encuentra debajo de la unidad CD a la tarjeta madre del CPU. Este cable se conecta de aquí hacia acá, donde vemos este peliegue azul. Este cable funciona cargando datos en la memoria para transportarlos a la unidad central de procesamiento, o más bien conocido como el CPU.